Bueno, y seguimos en las bromas hasta las 6 de la tarde y a Mari habíamos anticipado algo. Ay, Vos nos habéis anticipado, mejor dicho. Algo que es totalmente de ingeniería, pero que en realidad cómo los inventos cambian o cómo se hacen los inventos para cambiar la historia, ¿no? Si yo les digo Antoine Guillotin. Antoine Guillotin. Antoine Guillotin. Así, dinos. francés. Así, y medio chica. Antoine Guillotin. Lo pronunciás muy bien. ¿Quién es? Mira. Antoine Guillotin. Antoine Guillotin. Antoine Guillotin. Antoine Guillotin. Bien, aprobó ¿Qué francés. sé? ¿Qué te estoy diciendo? Está todo bien. Juan de la Guillotina. Exactamente. Sí. Un día como hoy se usa por primera vez en la historia la guillotina. Qué noticia feliz que traigo. Pero la verdad es que está enmarcada en una sucesión de eventos importantísimos para la modernidad. Porque a partir de la implementación de la guillotina, que es este elemento para, obviamente, ejercer la pena capital, que se usa un día como hoy de 1792. O sea, ya terminando el iluminismo, casi entrando en el romanticismo, pero lo importante dentro de lo que es, a ver, las ideologías, si se quiere, ¿no? Que después se van a traducir, por supuesto, al arte y a un montón de situaciones que van a poner de manifiesto lo que pasaba en el mundo en esa época, sobre todo en el viejo continente, y que regía para estos lares, para América, ¿no? Para todo Occidente. ¿Por qué es importante el uso de la guillotina un día como hoy? Porque la guillotina la inventa este chico, Antoine Guillotin, que era un médico, un cirujano, que le empezaba a probar con ovejas, con cadáveres, para ver, simplemente para cortar la cabeza. Hasta ese entonces los castigos por la pena capital, la pena más grande, que era la pena de muerte, era o con una espada, o con la rueda que te tiraban por todos lados, te desmembraban. Esa era la pena capital para cualquiera que hiciera, atravesara la ley y de alguna manera cometiera un delito importante. Los únicos que podían, una vez que se implementa la guillotina, utilizar eran los de la nobleza y los de la aristocracia. Y acá es donde viene una cuestión importante. ¿Qué era la guillotina? Bueno, la guillotina se saben todos, es un armazón que tiene un chapeau, un sombrero arriba con unas poleas, donde cae una cuchilla, que fíjense, y esta es la anécdota bonita. Luis XVI, que fue el último rey de la dinastía, el último rey, si se quiere, de Francia, casado con María Antonieta, la austríaca. Estaban en guerra en ese momento también con Austria, un tiempo después, y había un malestar social. ¿Saben por qué había malestar social en ese entonces en Francia? ¿Por qué? Porque habían malas cosechas, entonces el campo se enojó. Mirá. Digo, ¿no? Hola. O sea, pero es que se enojó. Presente. Se morían de hambre. 1775. Entonces, claro, Qué no había un cínico. mango. Un déjà vu. Fíjate, terminaron los reyes en la guillotina. O sea, no sé, se te dio vuelta el campo, fíjate. La cosa es que... Amalia. Es la verdad. ¿Qué querés que te diga? ¿Lo dice la historia o no lo digo yo? O sea, fíjate, Datos, leo no un poco, opinión. agarra Datos, relato. no Dato opinión. mata relato. Información, no opinión, por Dale, favor. viejo, está, Amalia. 1775. Fíjense en esa crisis que ahí empieza todo el despelote y se Es empiezan verdad. a ver en el medio porque habían muy malas cosechas. Bueno, la verdad es que la gente estaba muriendo de hambre. Luis XVI era el delfín porque él sube a tomar el trono antes de tiempo. El padre se muere de golpe y él tiene que salir a agarrar el reinado. Y lo cierto es que era un rey muy progresista, era un rey que estaba anti impuestos para el campo, que los estaban estrujando tremendamente, entonces no alcanzaban con sus cosechas a repartirla al pueblo y ni siquiera a venderla. Era antiaristócrata en un montón de cuestiones, era un rey muy pro, que iba muy para adelante, que estaba en contra de las ideas de la monarquía vetusta y muy a favor de las ideas del iluminismo del siglo XVIII con Napoleón. Estamos en el marco de la Revolución Francesa, 1789. Él justamente en esta época, en este año, empieza a reinar. Y es el que le dice a Guillotin, le dice, che, la cuchilla recta no corta bien la cabeza. Si la inclinamos y la hacemos oblicua, fíjate que la guillotina es una Sí. barra de acero Sí. afilada, oblicua. Y cae, claro, y cae. te desprende a la altura de la cuarta vértebra la cabeza del cuerpo. Ay, No. Pero no te hace doler. Me hace acordar a la serie que estoy Te viendo. hace de doler, Tinder. pero ¿por qué les quiero contar? Ay, Pero por ahí está, Dios. ahí le ponen en un cepo, Sí. te mandan al calzo, donde te queda así, viste el cuerpito tipo hacer Claro, claro. Pero ¿por qué esto es importante de alguna manera? Porque no había sufrimiento, es decir, no había agonía. era tajante. En menos de un minuto,
tácate, se mataba. Segundo, ¿Qué pasaba claro. antes? ¿Cómo era la justicia social antes? Por eso también hablando de los juicios jurados populares. Porque se levantaba a la gente en la plaza pública. ¿Y Claro. esto qué significaba? Significaba que el verdugo tenía que hacer durar el entretenimiento popular. Es decir, que no había forma hasta el momento de que quien era de alguna manera condenado a muerte no tuviera una mínima agonía y dolor. Claro. ¿Por qué? Porque era un espectáculo para la gente. Entonces, Exacto. esto empieza de alguna manera con los derechos humanos, cuando se le presenta a la Asamblea Nacional que no la quiso, digamos, que no la quiso implementar y que después la termina implementando. Se mató en el periodo de terror, que es el periodo robespierano, son unos años después de la Revolución Francesa, después de que matan a María Antonieta, la esposa de Luis XVI, que era austríaca también, y que ya estaban en guerra con Austria, estaban tratando de protegerse los franceses, vos pensás que están en el medio y estaban rodeados por todos Claro. lados. Y para defenderse por la negativa a entrar en guerra con Austria, obviamente, Sí. la mujer era austríaca, lo que querían hacer era unir a Europa, bueno, terminan llevándoselos y los terminan guillotinando con su propio método. O sea que Luis XVI le dijo, che, chanfleala. La chanfleó y entonces no sufrió. Claro. Pero la verdad es que de aquí en adelante esto se empieza a implementar no solamente para la monarquía y los aristócratas, sino que también para los plebeyos, como una Mira vos. forma de darles a todos la misma muerte, la pena capital. ¿Saben hasta cuándo duró? ¿Hasta cuándo? Hasta 1977. Recién con Mitterrand, el gran Mitterrand, en 1971, cuando él sube, se termina la pena de muerte en Francia. Pero es de alguna manera una forma de evitar y de quitar finalmente del derecho en general la pena de muerte. En los Estados Unidos la quisieron aplicar, se aplicó en un montón de países en Europa. ¿Saben quién la hizo? La hizo un tipo ¿Quién? que hacía clavicordios. Mirá. Mira El que hacía clavicordio, bueno, fue ahí y hizo la guillotina, un tal Schmidt. Bueno, y el mismo que probó la guillotina, el verdugo Sanson, fue el que termina matando al último rey de Francia con la Revolución Francesa. Qué interesante, qué No, es interesante. Y hermoso, aparte ver las fotografías mientras escuchamos tu relato, Amalia, también es como que engloba, ¿no? Cómo fue cambiando la vida, cómo se La esta sociedad. metamorfosis, Claro. la sociedad, de la justicia. Y cómo uno de era los antes que, de ahora. tal cual, uno de Uno los que comprende más un montón de mandaba en la cosas. época del terror, que se murieron como 16.000, mataron como a 16.000 y 2.000 solamente en París, era Robespierre, uno de los Sí. tipos que más terror generaba, porque era justamente un gobierno popular, fíjate, tipo los de izquierda, podríamos decir ahora, que estaban Sí, rebelándose exacto, contra la Sí, derecha. socialista. Socialista, hoy Se podríamos decía decirlo. socialista, pero- Claro, en aquel entonces. Y fíjate que un grupo interno del socialismo, de la izquierda, de adentro de la izquierda, a ver si te hace acordar un poco el parangón, lo traiciona Ajá. y lo matan en la guillotina. Ajá. Mira, El que más gente pero mandó a era matar. Tremenda esa época. Decía buen día y te guillotinaban. La época del terror, así se llama, la época del terror de Robespierre. O sea que fíjense que todas las revoluciones han sido Fue complicadas tremenda. y todos se han matado entre Tremendo. todos, pero la guillotina ayudó a que hoy ya no haya pena. ¿Sabes por qué en Estados Unidos no la quisieron poner? ¿Por Porque qué? dijeron, che, cambiemos la silla eléctrica por la guillotina. No, es más sangriento, dijeron. Ay, Dios mío. No, A mí no, si es me más me lindo que impresiona Marte. lo que dijiste de Mitterrand. Yo no sabía que se había ¿Sí? derogado en el 70 y pico. Me Sí, parece un horror. duró hasta muchísimo tiempo. Me Una parece que es locura. el dato más relevante de todos, porque uno tiene como primer mundo a Francia y decir, Olvidá. no lo habían derogado antes. Los franceses te dan vuelta al país, los franceses te hacen una huelga general. Yo me quedé trabado una vez en Francia con una huelga general, paran todos. O sea son que Estados los Unidos- más vikingos de todo. olvidate. Estados Unidos prefirió quemar más que la Quemarte, sangre. O sea, que sí, sea. sí, más que, o Bueno. sea, es como que la justicia necesita ser vista por el que necesita justicia. Es una cosa tremenda. Excelente, gracias, Amalia. Gracias. Amalia. Buenísimo.